Este brindis así de comienzo, para empezar así bien con fuerza, pues empezamos nuestro cuarto café literario. Y hoy pues la verdad es que estoy especialmente contenta por tener aquí a dos grandes autores aragoneses, dos grandes del género policíaco que aquí hemos comentado, ¿no? Aunque aparte ambos también han tocado otros géneros, no solamente la novela negra, pero bueno, quiero presentarlos de una manera que ya me perdonará Michel, porque no me he leído ese libro de cómo hablar cómo enamorar hablando en público. Y si me lo hubiera leído seguramente iría pues, vamos, todo sobre ruedas. Pero de esta manera, pues nada, pues sí que voy a apelar un poco a la sencillez y a la naturalidad, que es una de las cosas que recomiendas para presentar a los dos autores que tenemos aquí. Como el café literario no es como una presentación, antes de nada el café literario, como vosotros ya sabéis, es una tertulia. Básicamente lo que queremos es que pues, estéis muy cómodos, ¿no? Y que podáis preguntar, podáis conocer bien a los autores, hablar con ellos de tú a tú como queráis, ¿no? Y incluso pues hacer las preguntas, comentarios, lo que os apetezca, ¿no? La verdad es que en estos días que he tenido oportunidad de, aunque ya conocía a los dos autores, pues he tenido oportunidad de fijarme un poquito más a ver en qué parecidos y qué cosas encontraba en común. Entonces, bueno, pues he encontrado cosas en común entre vosotros. Para empezar, son dos autores aragoneses, ya les sumé Aragón, ¿no? Como punto de partida. Por otro lado, sois de los 70. Sí. Y sobrevivimos. Y sobrevivís. O sea que ya tenemos dos cosas en común. Los dos dominan muy bien a lo que es la novela negra. O sea, ya tenemos tres. No sé si a lo mejor me dejo alguna cosa, pero sobre todo hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y es que, no sé si lo que me corrija Michel, lo que me ha llamado mucho la atención es que una de las protagonistas de uno de los libros que ha escrito Michel Suñan se llama Camino. ¿De Diablo? La primera novela negra. Ahora ya si tienes tu protagonista que se llama Michel. Ya lo celebramos. Pero lo voy a hacer. Claro. Ahora ya no queda otra, ahora ya es un reto. Es un reto total. Entonces, bueno, pues parece ser que sí, que tienen algunos puntos en común. Y hay otro punto en común que es el que también me gustaría hoy tocar aquí con vosotros y con los amigos y lectores, que es que los dos hablan de Aragón o de Zaragoza en sus novelas. Y eso escasea bastante. Entonces me parece que es otro de los puntos de partida a tener en cuenta, ¿no? Que me parece muy interesante. Me gustaría que os presentarais vosotros quién es Michel, aparte de que ya sabemos que naciste en los 70. No hace falta que pongas el dígito. Como el 6 de 70. O sea, ahora en internet no puedes esconder nada, así que vale más ir con la verdad por delante en esto. Bueno, soy Michel, yo soy publicista, yo me dedico a escribir para otros, para marcas y para clientes e instituciones de todo tipo. Y desde siempre pues, me dediqué a la publicidad porque me gustaba escribir y crear. Pues, la creatividad es un poco elemento fundamental de mi vida. Y la literatura me sirve pues, como ejercicio catártico frente al día a día del oficio de publicista, porque escribir para otros está muy bien, pero tiene muchas cosas complicadas como cualquier profesión. Entonces, me encanta el género negro, desde siempre lo he leído, he sido lector, pero curiosamente yo me di cuenta tarde de que era mi género literario, porque yo a los 12-13 años estaba leyendo tus notas y ponías lo de la poesía de Maradona, de los 8 años, bueno, eso en mi blog, si os metéis algún día a ver por qué lo digo, no tiene mayor importancia ahora. Yo a los 12 años escribí una novela, por un verano que me aburría y no sabía qué hacer, entonces escribí una novela ilustrada y se titulaba Convocatoria para matar, que ya con el título ya queda claro de qué iba, ¿no?
Y ya después, cuando yo empecé a escribir, pues toda mi vida pues, he estado escribiendo cartas con amigas, que entonces había correo en los 70, no como ahora, y tenía la ilusión de esperar en el buzón a ver qué llegaba y tal, ¿no? O poesías o canciones. Pues cuando empecé a escribir relatos, y tuve la fortuna, que sí que es una suerte, de tener algún premio, que es lo que te estimula a darte cuenta de que no escribes para nada, sino que hay un público, por pequeño que sea, que te valora y te da un pie para seguir, pues empecé a escribir otras novelas. Y en 2005 se me ocurrió la idea de qué pasaría si la Basílica del Pilar fuera profanada. Y a partir de ese punto de parte dije, bueno, pues voy a ver si soy capaz de escribir esta novela negra. La escribí, es Diácono, la tenéis ahí. De hecho, es la novela que he traído una primera edición que se va a sortear después, así que alguno de vosotros os lo leeréis cuando consideréis oportuno. Y no solo fue un éxito de ventas por circunstancias, entre otras cosas mediáticas, pues porque eso que os he contado a vosotros, a los medios, les llamó mucho la atención. En una época que el Código Da Vinci lo estaba petando, que coincidió también que lo escribimos a la par, y entonces pues salen los medios y la novela pues funciona. Y tenía ese sello de novela internacional traído a Zaragoza, y donde Zaragoza era un personaje nuestro. Entonces, a raíz de eso dije, a ver, me lo he pasado fenomenal escribiendo novela negra, he disfrutado mucho y además gusta, pues me tiré por ahí, ¿no? Pero yo fue después de ese momento cuando me di cuenta que a los 12 años había escrito Convocatoria para matar, entonces me podía haber ahorrado 10 o 15 años y ir directamente al género negro evitando lo demás. A partir de ahí, no me quiero extender mucho más, aunque soy un poco pesado, ya me veréis que no callo. Pues he ido escribiendo novelas que el principal sello de mi novela negra es eso, novela de intriga internacional tipo thriller americano. No es tanto policíaco, aunque los policías aparecen, pero siempre, o la trama policíaca, pero siempre en un segundo plano. Son los agentes y los pacientes de las intrigas, los protagonistas del libro, ambientadas en España y casi siempre en Zaragoza y con temas de actualidad nuestra. Después ya hablaremos de algunos de los títulos que os llamen la atención, como puede ser Látex, o Diva Muerta, Calión, Sicario, Desde las Entrañas y más. Y de momento, como entradilla, su vez. Muy bien. Yo creo que ha estado estupendamente presentado y bueno, ya conocemos un poquito más. Lo que sí que decía de lo de la poesía es que me llamó la atención, y también se me olvidaba que Camino también había escrito poesía a esa temprana edad de 10, 12 años. Porque he estado cotilleando vuestros blogs, vuestras cosillas, y era otro de los puntos que también teníais. Yo sí que te voy a decir que la poesía la he escrito siempre para consumo propio. Y ahí sí que he tenido una cierta vergüenza o un prurito de no mostrarlo, porque además tampoco creo que sea en absoluto un buen poeta. Eso concretamente es a raíz de un artículo que acabo de publicar en mi blog sobre Maradona, que titula El ocaso de Maradona, que también con el título está dicho todo, y yo cuando he hecho 10 años pues lo admiraba y escribí una poesía, y es la primera que me atreví a publicar, a enseñar a mis compañeros de colegio, y lo recuperaba para decir, yo solo normal a que la leáis, porque la verdad es que es divertida, ¿eh? O sea, nada, son a ver, son aparecen cuatro versos, versos en el artículo, la novela, en la poesía era mucho más larga. Pero sobre todo por decir que si ese pobre Michel niño viera lo que es ahora Maradona, pues vaya disgusto que se llevaría, ¿no? Que he crecido porque estaría traumatizado. Sí, sí. Y bueno, y Camino, pues como hemos dicho también, yo tengo aquí también algunos de los apuntes. Estudió Filología Hispánica. Con poco más de 12 años, sí que fue cuando comenzaste, o sea, comenzaron muy jóvenes, también los dos, la vocación de escritores, y luego ya, pues, bueno, pues su vida ha dado otros giros en cuanto a profesión, hasta que publica 2 novelas, que son Las hijas de Lilith, en el año 2016, y No pronunciarás el nombre de Dios en vano, en el año pasado, en el 2017. Y ambos en Playa de Agua, ¿no? Sí, ambos bueno, el primero no, el novela negra. El segundo, vale. También eso he estado mirando que había algún poema y alguna... Sí, poemas, relatos, y demás, relatos. Y relatos que también he visto, de hecho me lo he copiado y la verdad es que me ha encantado. Escribo relatos. Un relato que empieza: quisiera ser pequeña, mínima, ínfima, casi una célula en mitad de la noche. Parecido precioso. No lo voy a leer, pero de verdad que os animo a
entréis en sus respectivos blogs y los leáis a los dos, porque la verdad es que... bueno, y entonces, ¿quién es Camino? Aparte de todo esto que hemos dicho, Bueno, yo creo que casi todos los que estáis aquí me conocéis. te podrían decir ellos, ¿verdad? Casi ¿Quién podrían eres? decir más, porque además diferentes etapas de la vida, en fin. Pero yo con 12 años empiezo a escribir porque en mi casa pues, la poesía, la canción, eso es como el que mama, ¿no? Sí. Entonces, para mí es una forma de comunicarme con el mundo, pero claro, lo hago para mí. No lo hago para nadie, lo hago para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues luego escribo poesía en carpetas, en las carpetas del instituto, las leen mis amigas, una amiga que le gusta, otra que la copia, en fin, pues así, ¿no? Pero realmente escribir lo que se dice escribir, escribo algún relato que dejo en el ordenador, luego tengo a mi hija, primera hija pequeña, escribo en esos raticos que te da el pecho, tal, pero todo para mí, siempre, ¿no? Hasta que decido terminar una novela porque para mí de repente fue como una necesidad de empezar una historia y terminarla. Entonces es cuando surge Hijas de Lilith. Es una historia, bueno, que todos un poco sabéis de qué va, es una historia un poco más realista, ¿no? Del mundo de las mujeres hoy en día. 40 más o menos, ¿no? Mujeres de 40, pues que se juntan en un café por las mañanas y un poco los temas de conversación, pues, el paro, los hijos, qué lugar en el mundo tenemos, esas cosas. Y nada, y luego pues estudié Filología Hispánica en la universidad, aquí hay una amiga mía que estudió también conmigo. Y pues la verdad es que me junté con gente que sabía escribir también, que quería escribir, que tenía las mismas inquietudes. Y lo que pasa es que de ese mundo luego ya pasé a hacer política. Entonces, bueno, cambio de registro, cambio de... Y es cuando empieza a surgirme el tema de la novela. Ahí hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Claro, a mí me ha llamado la atención precisamente porque además también en un periodo muy corto de tiempo, Hijas de Lilith es un género totalmente distinto Diferente. al de No pronunciarás el nombre de su hermano. Por cierto, que yo me estoy leyendo vuestros, Los de libros. ti, el de Diablo y el de No pronunciarás. La verdad es que los dos me están encantando. Y sí que es verdad que tenéis una forma, creo, sí, de escribir bastante directa, bastante realista y además eso que estaba diciendo ahora Camino, ¿no? Eso de abordar esos temas sociales de alguna manera que bueno, pues que a través del crimen, a través de determinadas desapariciones, a través de... pero van saliendo además otros temas, ¿no? Otra realidad social que hay debajo. A ver, siempre se ha dicho que el origen del género negro es precisamente esa denuncia social, ¿no? Ahora realmente eso ya está un poco más cuestionado, porque los autores a la negra pues, buscan más entretener, crear intriga, pero sin ese trasfondo. Pero eso en el género está ahí de raíz. Y a mí es una de las cosas que realmente me atraen. A mí lo que me gusta del género negro es esa posibilidad de investigar la realidad actual y de, con ese material y a través del entretenimiento y del suspense, presentarla a los ojos del lector para que ellos tomen sus decisiones o conozcan la realidad. Y en ese sentido es lo que yo me sentí tan a gusto cuando escribí Diablo. Es que esto me encanta. Yo no soy de novela histórica, es salpico en alguna historia un poquito y tal. Por ejemplo, El sicario, pues uno de los protagonistas es un etarra que ha cumplido condena íntegra por delitos de sangre sin arrepentirse, y entonces a partir de ahí utilizo también pues, los años de plomo, cómo vivía en el País Vasco francés, el asunto del GAR, cómo entraba en Argelia y tal. Pero normalmente a mí me interesa más la realidad. Es decir, hay cosas en nuestro alrededor que pasan en el mundo aquí cerquita y que las ignoramos. Y eso es tan interesante o más como la ficción. Os tenéis que documentar, claro, una cosa llamativa, ¿no? En los dos casos es la profundidad psicológica, ¿no? del personaje, ese perfil psicológico que tiene pues, ese criminal, esa persona que delinque, que hace algo. Entonces, ¿cuál es esa forma en la que tratáis de llegar hasta ese perfil psicológico del personaje? Bueno, yo es que tengo una profesión que es, vamos, te quita la miopía social de un plumazo. Sí. Entonces, yo en cuanto a la psicología tengo un campo muy grande, entonces ahí lo tengo todo. Luego ya, claro, presentar un personaje de una manera o de otra, eso sí que ya es un poco cuestión, ¿no? Darle más fuerza o menos, pero el tema de, por ejemplo, lo social, es que lo veo todos los días. Entonces, para mí es difícil abordar temas, aunque sean lo que dicen sencillos,
pero realmente están ahí. Quizá cosas de las que todo el mundo ve en las noticias o que forman parte de nuestra vida diaria, pero que no las ves, no las tienes al lado. ¿Alguna vez se te plantea esto de que, igual te lo han preguntado muchas veces, de que tienes un caso, algo que te sucede por tu profesión y dices, ¡buah, esto lo tendría que...! Sí, claro. Pero sin ser policía, eso pasa por ves una noticia o conoces a alguien o te cuenta a alguien su vida, Sí. Esto es literario. Esto es literario total. Es que la realidad supera la ficción. Lo tengo yo súper claro. Y sobre todo cuando lo salpicas con un poquito de ficción. Hombre, claro. Antes hablábamos del tema de los casos policiales reales, ¿no? Y no es mi área, porque yo no trabajo eso tanto en mis libros, pero sí que hablando pues, con Alberto Silva, con Esteban Navarro, realmente la realidad es mucho más aburrida que la ficción. Esto ocurre en la serie de televisión o en los libros, pero lo que aquí en una novela cuesta 2 páginas, en la vida real te puedes pegar 700 folios de burocracia hasta que consigues dar ese paso para ver si sí o si no, ¿no? Está claro. Entonces, claro, yo creo que es ese justo equilibrio entre esa realidad, pero partiendo de la base de que la estamos ficcionando para hacerla más digerible, más atractiva, más interesante, y esa es la clave, ¿no? No entre un extremo ni otro, es decir, la ficción está muy bien, pero sin ser verosímil, pues no deja de ser pues, fuegos de artificio, Sí. Y luego la realidad pues está muy bien como documentación, pero para el lector de a pie pues es sencilla, ¿no? Sí, claro, sí. Sobre todo en cuanto a temas de procedimiento policial y demás, eso es muy aburrido. Y se adereza. Yo al hilo de lo que preguntabas de la documentación, esto es un poco lo que pasa con los discursos. Hay 2 tipos de preparación. La preparación remota, que dura toda la vida, y la preparación próxima, que la haces para ese discurso concreto, para convertirte en el mejor experto en la materia que vayas a tratar, que mejor conoce a ti. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Es decir, yo tengo una base de formación remota del marketing, que es lo que yo estudié, pero es un marketing cualitativo, es decir, conocimiento del ser humano, que son los que forman el público, mucha psicología, sociología, etc. De manera autodidacta me ha encantado siempre la criminología y cualquier manual que encontraba como cierto, pues me lo trabajaba, lo preparaba y tal, y luego llega el momento de trabajar esa novela concreta específica. Muchas veces no sabes qué influencias te afectan, ¿no? Hay cosas que has leído y de repente te encajan perfectamente. Pero en ese sentido hay preparaciones que son duras. Yo recuerdo la tesis es la historia de un psicópata sexual que vive en el barrio de La Raval, en Zaragoza, y que convive con esa realidad vecinal mientras prepara y planifica sus ataques, sus cacerías y tal. Es una novela dura sobre violencia sexual, sadomasoquismo, anorexia y tal. Pues yo recuerdo meterme durante una temporada de madrugada en chat de sadomasoquismo, ver vídeos, y sentir un ataque personal. O sea, realmente no. A ver, el protagonista acosador a los pies, y a mí los pies femeninos me parecen muy bien, pero vamos, no pierdo el tiempo de las unas sandalias, ¿no? Y me gusta que me pise en la espalda con un tacón de aguja y nada, pues. Pero esa realidad tienes que buscar la manera de hacerla venida, de hacerla tuya. ¿Qué te ayuda? Pues la documentación, entrar en esos chats donde la gente se muestra mucho más natural que en un libro, en un manual o en un portal donde se explica lo que es el sadomasoquismo. Ver también biografías o hablar con gente que vive esa realidad. Todo eso son experiencias que te ayudan a condimentar esa historia que vas a contar de una manera real, verosímil y en la dirección que te interesa, porque si no tienes ese material muchas veces te quedas atascado. Esto no soy capaz de dar el paso para contarlo de la manera adecuada y que siga siendo una historia real. O no parece verosímil, que a veces puede quedar demasiado... Sí, que no es real. perfecto. Es lo que buscamos los escritores. En definitiva, que alguien lo coja la historia y se meta en ella de una manera natural, muy fluida. Lo ideal es que el que está leyendo el libro desconecte de tal manera y se meta de tal forma, se identifique con esa historia, que no sea consciente ni se plantea si es real o no es real. Sí. A mí me gustan esos juegos, ¿no? Por ejemplo, en Diablo, después de la profanación pasan muchas cosas en Zaragoza, hay una amenaza exterior y tal, pero realmente si vas desglosando una por una las cosas que pasan en Zaragoza, pues son las que pasan en cualquier lugar del mundo, pero convertido aquí y ahora, en ese momento temporal. Solo hay una realidad que está inventada, y es que una noche, una madrugada en el casco viejo, con todo lleno de gente, de jóvenes saliendo y tal, pues sueltan unos Doberman
agresivos y violentos para que ataquen a los que están allí. Eso no ha salido en ningún sitio, afortunadamente. Y en teoría, si alguien se inspirara de mi novela, porque, ojo, yo cuando lo de la profanación de la Basílica del Pilar, cuando después los anarquistas colocaban aquella bomba, dije, a ver si han leído mi libro, y cuando hagan el registro aparece en su maleta, ¿no? Te sentirías como diciendo, vaya. Yo preferiría verme como una especie de Nostradamus, ¿no? Fíjate que es la profecía de... Bueno, la verdad es que me parece muy interesante, además, cuando, por ejemplo, si alguien hiciera el rastreo de nuestros ordenadores, los que escribimos, pues la verdad es que se encontraría las búsquedas que ya a veces lo pienso, digo, no sé qué es lo que se encontraría. Entonces, por ejemplo, pues Mitchell estaba buscando el sadomasoquismo, tal. Entonces, claro, lo que buscamos muchas veces es mejor. Y ojo, porque a veces lo que crees que es lo más duro no lo es. Yo recuerdo que en esa novela el sadomasoquismo me asombró y fue duro, pero sobre todo la parte con la que yo aluciné era con el tema de la anorexia. Las webs que había dirigidas a niñas de 12, 13, 14, 15 años con consejos y con trucos para que aprendieran a engañar a sus padres para poder no comer, para poder vomitar sin ser descubiertas. Esto ahora se sabe un poco más, pero cuando yo en aquella época me topé con eso, pues yo alucinaba realmente. Más, en aquella época no tenía hijas adolescentes, pero tenía hijas que iban a ser adolescentes, entonces ahí me temblaban las canillas. Entonces, muchas veces te encuentras en ese mundo oscuro en realidades paralelas en las que no pensabas que eso pudiera ser. Y además realidades igual más probables que un sadomasoquismo, que existe, pero quizás el problema mayor sea la anorexia en adolescentes, por ejemplo. Claro, sí, es más cercano. Yo no tengo hijos ni hijas, pero sí que tengo curiosidad por algunas de sus páginas y sí que eso es lo horroroso. Hay chicas que incitan a otras a hacer a alimentarse de agua. Es que lo convierten en algo deseable. A ver, realmente el tema de la anorexia es una cuestión de falta de dominio. Ellas acuden, tienen una autoestima tan baja que acuden al control de la alimentación para ser capaces de triunfar en algo. Porque pues, no me alimento y eso me da una estima o un caché. Cuando esto se respalda en las redes sociales es devastador. Un poco lo que pasa con el autodolor, ¿no? que se infligen dolor para que cuando cesa el dolor sentirse a gusto, porque sufren de tal manera que de esa manera encuentran un cierto placer en el cese del dolor. Es realmente tremendo, ¿no? Pero esa realidad está a nuestro alrededor y es lo que los autores podemos haceros ver de alguna manera, ¿no? Tener estas historias. Por las historias que contáis en la novela negra y demás, yo querría preguntaros si habéis encontrado algún perfil que sea algo que tengan en común, digamos, todos los, o la mayoría de las personas, que algún rasgo que digas, pues mira, estos suelen tener en común en nuestras novelas, por lo menos los personajes que se dedican bueno, que cometen el crimen o que tienen alguna... O sea, el culpable, digamos. Sí, el delincuente, el que comete el crimen, si tienen algo en común, digamos, que digáis, oye, pues yo creo que es este el rasgo que tienen en común. Hombre, a ver, yo creo que realmente el que comete un delito mata a alguien, o lo que sea, siempre es que está en inferioridad de gestión emocional. Quiero decir, a ver, yo por lo menos mis personajes no son ni blancos ni negros, suelen ser siempre grises y siempre tienen no un motivo para hacer las cosas, pero las personas venimos de donde venimos. A veces tenemos facilidad para salir de ese agujero, otras veces no, otras veces nos metemos en un laberinto vital. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los personajes son bastante más... no son del todo claros. Sí. Entonces, yo creo que ese es el rasgo fundamental en el sentido de que no hacen daño por hacer, porque realmente son malvados o son malos, sino porque vienen de sus circunstancias, ¿no? Son las que les influyen. Yo creo que hay dos tipos, dos perfiles, ¿no? de delincuentes, sí. El desviado social, es decir, pero no desviado en un término negativo, es decir, por las circunstancias sociales, por su falta de control emocional, por su falta de cultura a veces, o simplemente por una sucesión de malas decisiones, pues se ve abocado a eso y suelen ser pues los delincuentes, entre comillas, chapuceros, que andar por casa, pues los planifican, luego los detienen, porque pegan un tiro a no sé quién. Es como un crimen más pasional, más impulsivo. El real, la mayoría de la gente es así. La mayoría de los delincuentes
son pues por las circunstancias de la vida y acaban de esa manera, pues ya está. Estamos hablando que a lo mejor pues es el 95% de los casos, Sí, ¿no? O el 99%. Pero luego hay ese otro perfil, el del psicópata o el sociópata, que es el malo de verdad. El malo de verdad. El que busca el mal. Que eso no significa que todo el que sea psicópata Va a matar, acabe matando, pero si en unas condiciones, en unas circunstancias, pues acaban siendo. ¿Qué pasa? Que esa figura es más atractiva. Sí, a ver, claro. Relativamente, ¿eh? Porque hay historias humanas que acaban en crímenes que también tienen su encanto, ¿no? Pero sí que es más magnética. Cuando vemos un malo de esos, a veces hasta te encandila. Dices, ostras, qué tipo, ¿no? Esos de asesinos los corderos, en serie el Aníbal que van Lecter. planificando todo y dices, Son inteligentes. simplemente, ¿no? Entonces, esa figura existe también, lo que pasa que es verdad que existe mucho más en las tramas literarias que en la realidad. Y luego yo creo que es más americano, ¿no? O más anglosajón en la tradición. Sí, a ver, porque hay más tradición, más cultura en esa dirección, pero algunos de los crímenes españoles están protagonizados. El Mataviejas, que se cargó a centenares de ancianas en un vagabundo que hizo, pues era un psicópata de manual. Entonces, bueno, esa figura existe también. El asesino de la baraja. El asesino de El la otro día baraja. estuve escuchando a David Verdejo, un autor que hablaba de él, y la verdad es que era un hombre que venía de la guerra de Bosnia, que tenía problemas psicológicos, que no podía evitar ser violento y su vida salía por todas partes. Tony King, Tony King también, por ejemplo. la segunda y tal. Este ya había matado en su país, Sí. en Gran Bretaña, Estaba en estuvo en la búsqueda, cárcel además. por violación y tal, se marchó aquí y aquí pues en un momento determinado recuperó esa actividad. O sea, hay casos, lo que pasa es que es verdad que es un porcentaje inferior, pero literalmente pues... De hecho, voy a poner aquí mi toque policial, pero el tema del ADN es cuando el ADN se empieza a implantar en España, es cuando Tony King es detenido. Cuando Había una colilla. lo detienen y luego lo asocian a otro crimen, Efectivamente. no era Anabel Segura, no recuerdo cuál era la protagonista, Era Anabel Segura Baninkoff, y Rocío Baninkoff. pues lo detienen por uno de ellos Da y a más- través del ADN Claro. tenían una muestra que no podían comparar y entonces cuando tienen a él en su base de datos se dan cuenta que es el mismo personaje y asocian los casos. Que es muy importante. La evolución del ADN, por ejemplo, hoy en día, es que resuelve la mayoría de los casos. Bueno, cuando vas a un escenario y encuentras algo. El problema del ADN es que necesitas poder comparar con el ADN del sospechoso. Efectivamente. Y no siempre se sabe quién es el sospechoso No. y desde luego no le puedes obligar en según qué circunstancias a... No, a veces sí, pero muchas veces no. Pero bueno. ¿Queréis ir preguntándoles algo? ¿Queréis apuntar algo? Yo quería preguntar cuál es el proceso, porque claro, cada escritor tiene un proceso de escritura y quería preguntar cuál era el vuestro. O sea, desde que pensáis en la idea hasta que os empecéis a documentar y todo eso y más. Bueno, a ver, yo... Es que me vienen como clases, ¿no? Es como... de esto tengo que hacer algo. Entonces, yo soy un poco anárquica. Entonces yo empiezo a escribir y empiezo a sacar. Y ya empiezo a configurar un poco los personajes. Y a raíz de ahí, entonces ya me empiezo a documentar. Pero necesito sentir a los personajes. O sea, yo, por ejemplo, soy muy sentimental a la hora de escribir un personaje, una acción o un momento. Entonces necesito primero escribirlo, luego ya me voy documentando y voy, pues, el procedimiento policial. Por ejemplo, para la novela No pronunciarás el nombre de Dios en vano, me leí la Biblia y vi un montón de películas, pues, de temas vampíricos, de temas, bueno, caníbales, en fin, bueno, sí, un poco como tú, que se me fue la olla. Y con la Biblia, por ejemplo, fue una experiencia, pues a mí me gustó muchísimo, porque aparte de aprender cosas históricas, pues fue enfrentarme a un documento que todo el mundo, ¿no? A ver, mundial, y que yo no había leído nunca, entonces, y a raíz de ahí pues yo voy escribiendo. Primero un poco eso, enfrentarme al personaje, al sentimiento, cómo va a ser, y entonces me voy documentando y ya entonces voy metiendo datos ya más objetivos. Pero necesito pensar mucho en cómo sienten los personajes y por qué actúan como actúan. ¿Y alguna vez os ha inspirado algún sueño? De levantarte y decir, ¡oh! Esto tiene miga. Para un relato. Yo para un relato, y a ti te pasa un montón. Hombre, tus sueños. yo si supiese escribir, pero lo que pasa es que no sé. Yo mi problema es que duermo tan profundamente que luego no me acuerdo de lo que soñaba, ¿no? Con lo cual no te puedo Es que tienes contestar. 3 hijos, Igual entonces... sí. Y duermo Bueno. poco porque me queda escribir por las noches, con lo cual el rato que duermo, ¿no? Pero soñar, es que no me acuerdo de qué. A ver, yo realmente yo soy un poco diferente al caso de Camino.
Yo digamos que el punto de partida es muy variado, es decir, lo de la profanación de la Basílica del Pilar se me ocurrió y ese es un punto de partida muy germen. En Viva o Muerta, que es una novela gótica de desapariciones de mujeres con muchos años de diferencia, que está por ahí debajo, eso se me ocurrió, yo recuerdo un reportaje que me guardé de un suplemento dominical del ABC, no, del Mundo, que se titulaba Los Otros, y eran entrevistas a personas, a monstruos reales. Pues había un cíclope, un chico que por el desastre de Chernobyl solo tenía un ojo, un tronco humano que se dedicaba al arte, personajes que padecían hipertricosis, que son los hombres lobo, que en México hay mucho. Entonces hablaban y eran unas entrevistas muy chulas porque te dabas cuenta que más allá de la apariencia y de lo grotesco, eran seres humanos con las mismas ambiciones, sufrimiento. En un determinado, digamos que hay una especie de posesión. Pues empieza a tener en la cabeza, esas escenas van cobrando forma, esto encaja aquí, esto allá. Y yo leí en su día una opinión de un escritor, que no recuerdo su nombre porque le hice caso, y ahora entenderéis por qué, que decía que las buenas ideas no había que escribirlas, simplemente dejarlas que estuvieran y si luego las recordabas es que eran buenas ideas. Entonces su aportación me parece una buena idea y la recuerdo, el nombre del autor no, pues no es tan importante, ¿no? Pero la idea es lo que funciona. Sí, la idea. Entonces yo voy haciendo que esa historia me vaya acompañando y en un momento determinado cuando ya digo, pues mira, pues voy a empezar a documentarme, pues ya busco esa información específica y sigue la idea en la cabeza sin tomar nota y tal. Ahí pueden ir surgiendo pues partes de la trama, desenlaces, personajes, características de ellos o lo que sea. Y ya cuando tengo esa documentación, que me gusta tenerla impresa en la medida de lo posible, y lo más importante, en mi caso, en el tuyo también, tiempo para escribir la novela, que llega un momento que tienes que ponerte a trabajar de tirón, y una novela de intriga son mínimo 3-4 meses diarios. No puedes dejar más de 1 o 2 días porque entonces la tiras abajo y entonces necesitas tener esa seguridad de continuidad. Y ahora estoy en ese caso. Tengo la novela pensada y llevo meses retrasándola. Ahora digo, o sea, el verano no pasa ahora que me pongo, pero luego la vida va por otro lado. Sí, la vida va paralela. Pero en ese momento a mí la novela sí que me sale muy fluida y fijaros que una intriga tienen que encajar todas las piezas, es decir, que es mucho más fácil abrir interrogantes que luego cerrarlos y que todo encaje, ¿no? Y en mi caso, en algunas de las novelas, pues te encuentras una frase al final que rompe la interpretación que habías hecho de la historia y que a lo mejor me la ha roto hasta a mí, porque a veces han surgido al acabar la novela y ya está, ¿no? Pero es así, es decir, yo realmente es esas 3 etapas, concepción o posesión, por decirlo de la historia, documentación, que es fundamental, que es la materia prima, y luego ya la redacción. Pero la redacción sí que es disfrute. El problema es que tienes que dedicar esa constancia. Y luego, por supuesto, fundamental el repaso, ¿no? Pero el repaso es duro, es lo peor. Sí, es lo más tedioso. Porque además, en una novela de intriga que ya te sabes el final, pues tampoco sea muy crítico, ¿no? Claro. Con sorpresa desaparece en la segunda lectura, ¿no? La primera aún. ¿Os pasa alguna vez que es que, bueno, mi pregunta iba a ser, más o menos lo has explicado ya, ¿no? Pero era el tema ese, ¿no? De admirable, porque todo lo que se escribe, la verdad es que lleva un proceso de elaboración y de imaginación y demás que es admirable, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la novela negra, como lo que has dicho, ¿no? Como que todo tiene que encajar a la perfección. No te puedes dejar un detalle que, bueno, que no pasa nada, ¿no? Cuando hay tantas piezas que encajar. ¿Os ha pasado en algún momento que haya algo que se os haya resistido y hayáis tenido que transformar? A mí sí, a mí me ha pasado de leer el capítulo y decir, pero ¿cómo he puesto esto? Algo que se me había escapado, ¿no? Sí, sí. A ver, eso es inevitable, no somos perfectos y entonces hay cosas que las corriges, ¿no? Pero a mí realmente no tanto. Tú tienes mucha experiencia ya, ¿eh? Yo creo que es por lo que te digo, porque la historia la llevo ya en la cabeza y cuando y a veces me sorprendo, es decir, yo es verdad que vas haciendo, supongo que harás lo mismo, pues vas haciendo etapas o capítulos o tal, y te vas metiendo por jardín y a ver cómo salgo de aquí. Sí, no eres muy consciente, no, o sea, sabes a dónde quieres llegar, pero luego no acabas saliendo. Cómo, el oficio te hace que Yo recuerdo un atasco que tuve en Diabolo, que estaba en un punto donde sabía dónde quería llegar, pero no sabía cómo enlazarlo, ¿no? Y tenía esas dudas y pues al segundo día pues me fui a correr y corriendo se me ocurrió un chip, que no me acordaba lo que era, y entonces encontré ese camino y claro, ya está, y lo enlacé. Pero sí que ocurre a lo mejor pues que lo mejoras, lo que os decía, en Diabolo hay una frase al final que te cambia el planteamiento o una parte de la interpretación de lo que has hecho en la historia. Y eso se me ocurrió después,
Entonces dijo, ostras, qué bueno, ¿no? Está muy bien, tal, y esto fantástico. Pero claro, pues luego maquillas algunas cosas para que eso no sea simplemente un conejo que sale de la chistera, Claro. sino que la trama te vaya también dando pistas en esa dirección. Pero ya está, yo eso de atascarme y decir, ahora cómo sigo, pues tengo que romper porque este planteamiento de cómo ha sido el crimen, pues no me encaja. Eso a mí hasta ahora no me quita que pueda ocurrir. Sí, bueno, una de las cosas que también tenéis muchos comunes con las novelas, por lo que he leído en las críticas, en los blogs, la gente que os ha leído, es que tanto en un caso como en otro son adictivas. Es la típica novela que la coges y no puedes dejar de leer. Entonces eso, ¿no? Que lo que estábamos comentando, eso, ¿no? Adictivas. Que son adictivas, que son ese tipo de novelas que por culpa de ellas pues pasas alguna noche de insomnio y todas estas cosas, que empiezas y nunca puedes acabar. A mí me está pasando con las dos novelas vuestras, y cojo una y al tiempo he cogido la otra, y la verdad es que me he enganchado tanto que no sé, van ahí a la par, ¿no? Entonces sí que he podido comprobar eso, o sea, que son novelas que enganchan. A ver, yo creo que es imprescindible una novela de intriga. El mecanismo es muy fácil. Yo para estas cosas a veces le quito mucho encanto a esta... Pero la realidad es decir, creas interrogantes, los vas cerrando mientras vas abriendo otros, de manera que el lector está deseando ver el final del párrafo para decir, pues ya me quedo tranquilo, pero como le has abierto otro, pues necesitas seguir con el siguiente. Esa es la clave. Si eso lo mantienes hasta el final y todo tiene un hilo, es una novela de intriga redonda. Creo que es imprescindible, pero no solamente en las intrigas, sino que ahora que estamos en una sociedad visual de la prisa, con un montón de medios de ocio, de entretenimiento que son mucho menos exigentes, porque al final leer es un acto de la voluntad y como tal, pues o te diviertes o te cansas. Entonces creo que los escritores hoy en día, del siglo XXI, o hacemos esto, o pues escribiremos para una minoría que sean nuestros padres, y ya está. No pasa nada, que si quieres hacerlo lo haces, ¿no? Pero yo no lo concibo de otra manera. Claro, quizá también porque yo soy publicista, entonces entiendo que esos ingredientes son imprescindibles para que el público ahora pues funcione. Es así. El tema del marketing, ¿no? Que de venderse de alguna manera, de vender tu producto, tu novela. Claro, pero es que estamos en una sociedad donde el entretenimiento es fundamental. Y cada vez más los jóvenes o les das las cosas muy visuales y con poco esfuerzo, o si no, no. Entonces, queremos que lean. Evidentemente, porque es bueno que lean. Estoy a favor de Harry Potter y todas estas cosas, claro que sí, si les ha hecho leer tochos de 1000 páginas a niños de 8 o 10 años, pues mejor que mejor. Claro que sí. Pero hay que darles un producto, esto es como todo, si quieres que los niños consuman mazapán, ¿qué les vas a dar? Un tocho así amorfo, ¿no? Una caja de figuritas con personajes de la tele. Y se la comerán encantados, pues eso se trata de yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando yo me enfrento a un libro como lectora, el tema de la evolución del personaje. O sea, a mí el tema psicológico, igual porque somos mujeres, sí, nos va el tema sentimental, psicológico, quiere decir que yo ahondo siempre un poco más. Entonces, a ver, lo de la acción, lo de ir cerrando interrogantes está muy bien, pero también quizá con un trasfondo psicológico de la novela, ¿no? Del personaje, algo que aún te más de su vida. No, yo estoy hablando de la forma. Si tú puedes contar lo que quieras, puedes, de hecho, yo cuento en mis novelas una intriga, pues como entrenaban los etarras en Argel. Pero depende de cómo lo cuentas. Sí. Es decir, tú puedes hacer una descripción tediosa de un carácter psicológico de un personaje y aburrir hasta el propio personaje. Estás hablando de él, ¿no? O puedes decir, no, le das vida y cuentas eso, en vez de calificativos, le estás contando acciones del personaje, sigue siendo una novela de acción, pero que profundiza psicológicamente. Entonces es más una cuestión de cómo preparas, de cómo cocinas eso que necesitas contar, que de limitación. Yo también soy de tu opinión de que muchas veces pues hay novelas entretenidas que te las lees y pasas un buen rato, pero yo aspiro a dejar una huella. Menos mal que me he leído este libro. No, hombre, pues está bien, que me lo leería, pues sí, en verano, la fresca tal, pero realmente yo busco dar ese paso más. Por lo mismo, es decir, porque ya que les haces leer, les robas tiempo, pues por lo menos ganas un producto redondo. Esos 3 días que se queden pensando un poquito en la obra.
Pero creo que sí que es fundamental esa agilidad, ese ritmo, lo que hablamos de esos interrogantes, esos misterios, los componentes que funcionan para todo tipo de comunicación, sea la literaria, sea la publicitaria o sea la de oratoria, porque al final es el listado de cosas que atraen, el misterio, lo exótico, las tendencias humanas, el amor, pues bueno, los contrastes, es que es lo que sirve siempre. A mí me gustaría que contarais los dos, después de esos meses intensos de elaboración, de tal, de escribir, de vivir vuestros personajes, de estar con ellos, de dormir con ellos, ¿qué pasa cuando acabáis? ¿Qué pasa, no? O sea, de repente os sentís un vacío brutal, o de repente, como buenos drogadictos de la escritura, estáis ya a la caza de una nueva historia, o qué pasa ahí. Vale, yo digo ¿Esos un duelos? y ya te dejo. Y es que yo, como siempre, estoy con otra historia que enlaza, entonces no tengo tiempo de echarle de menos. O sea, yo siempre estoy, cuando estoy mirando una novela, y estoy pensando en la otra. Es muy fuerte, porque a veces digo, seré hiperactiva o algo mental, porque no es normal. Eso es una buena respuesta. Entonces no lo he hecho de menos porque digo, venga, fuera, ya estás, ya has pasado por mi vida, ahora ya. Y ahora estoy con la segunda novela de una que pretende ser una trilogía, ya veremos. Y ahí sí que ahondas un poquito más. Ahí sí que ya duermes con ellos. Y te despides, por ejemplo, de Rebeca te despediste. De Rebeca fue contigo a... De Rebeca me tuve que despedir. Fue inevitable. Si es hijas de Lili, la protagonista. Y me tuve que despedir, me dio pena, pero pues al final te tienes que despedir. ¿Y alguna vez luego piensas, igual la vuelvo a recuperar? Con Rebeca no me ha pasado, fíjate, me ha pasado con esta otra novela que estoy escribiendo la segunda parte, sí que me ha pasado. Es decir, necesito seguir una segunda historia para los personajes, darles una oportunidad. Sí, sí, y a veces algún personaje secundario que Sí. Yo os digo porque también a mí me ha pasado, de decir, bueno, pues era un personaje secundario, pero alguien te está pidiendo que recuperes. Los lectores dicen, oye, me ha encantado este personaje secundario de tu novela, y entonces tú, alguna vez te ha ocurrido que dices, bueno, pues mira, seguramente, si no es él, alguien muy parecido a él va a salir en otra novela. A ver, dos preguntas en una, ¿no? Esto que me dices, no. Sí que es verdad que en Diva Muerta hay un final muy abierto, y me decían, ¿esto es porque vas a hacer segunda parte? No, digo, no, es porque me van a dejar el final abierto para que vosotros os imaginéis lo que queráis, ¿no? Sí. Yo normalmente, hasta ahora, esto siempre los escritores hasta el día de hoy, mañana ya veremos. A mí no me gusta repetir personajes, y fijaros que en el género negro es algo contraproductivo, porque si tú tienes un detective o un personaje que hilvana todas las tramas, pues haces que los lectores estén deseando ver el personaje después, ¿no? De trilogías. Sí, es verdad. Sí, es un elemento también, entenderme, de marketing literario. Sí. Es decir, pues, que veas ahí una dependencia para ver la historia de esta persona. A mí hasta ahora no me ha apetecido hacer eso. Yo prefiero contar historias. Cada historia termina y empieza y termina, son independientes, las puedes leer en el orden que te dé la gana, y no hay más paralelismo que el autor, que tiene un universo y un estilo que es reconocido. ¿Que me pueda ocurrir pasado mañana? Pues a lo mejor sí. Igual es porque no he conocido a ese personaje que me ha seducido de tal forma. Pero en mi caso, normalmente los personajes son medios para un fin que es contar esa historia. Entonces ya está. ¿Que hay personajes secundarios que suben peso? Que, por supuesto. A veces tienes un personaje que aparentemente va a ser insignificante y de repente se convierte en la estrella de ese universo, ¿no? Pero bueno, ya está. Y luego la otra pregunta que habías hecho era... cuando acabamos. La cuestión es... Yo iría a ampliar esa pregunta. ¿Y cuándo se acaba la novela? Cuando terminas el manuscrito inicial, que muchas veces te sorprende, ostras, se ha encajado todo. Pues es que soy un as, ¿no? Cuando la revisas y dices, vaya trullos que he metido por aquí, que aburrido es esto de volver a leerme, porque tengo que hacer y tal. Cuando la dejas en el cajón apartada durante un mes o dos o 5, que es imprescindible, y luego la vuelves a retomar con otros ojos, y entonces pues ni te parece tan mala ni tan buena, la ves con una visión más objetiva, ¿vale? Cuando la editas y tienes que hacer la promoción, que al que le gusta está muy bien, es mi caso, y al que no, pues le cuesta lo suyo. O cuando ya se está vendiendo y te van llegando las cifras de ventas, ¿cuándo es el momento de desconectar? Pues bueno, realmente, yo sí que hasta que no está lanzado el libro, eso no quita que en mi cabeza vayan huyendo otras historias, es lo que os decía antes, porque, o que vaya cogiendo documentación para otra y tal. Pero sí que ese punto y aparte lo respeto, o sea, hasta que no termino esa labor de promoción, el libro ya está, pues no empiezo
con otro. Normalmente tampoco tengo ganas entonces de empezar. Hay una parte, bueno, no os diré oscura, pero sí curiosa en mi carrera literaria de la que no se ha hablado, y es que aparte de género negro yo hago historias infantiles. Que diré, bueno, pues más distinto que puede ser, ¿no? Pues el terror y la romántica. Pero... Eso te iba a preguntar yo también, porque ¿cómo se lleva eso de acabo de terminar una novela negra con muchos crímenes, con un caso y de repente estoy escribiendo el verdugón, la pilara, el robaculeros, entonces... a ver, como se adelantaba Silvia, yo soy el autor de la colección de La historia jamás contada de los cabezudos. Con Ignacio Ochoa, que es el ilustrador, pues yo escribo las historias y tal. Esto fue un poco por casualidad. Es decir, yo insisto, no pierdas de vista que yo escribo publicidad y escribo pensando en el público y hago cosas en esa dirección. Entonces, después de un trabajo que trabajé con Ignacio Ochoa bastante exigente, con horarios muy largos, no mucho presupuesto y mucha exigencia por parte del cliente, pues cuando acabamos me dijo, oye, que yo no había trabajado contigo mucho, está muy a gusto, me gustaría seguir haciendo cosas contigo, y si se te ocurre algo de teatro infantil, pues cuenta conmigo. Yo me sentí obligado. Digo, o sea, he dejado los cuernos, ha ganado poco dinero, pero hasta tan tarde de la mañana conmigo trabajando, pues a ver si se me ocurre algo. Y se me ocurrió contar la biografía no autorizada del Moito. Que en principio iba a ser... A mí me hace gracia sobre todo eso, la biografía no autorizada. En principio iba a ser una colección, si funcionaba, de símbolos aragoneses. Pues el Toñico de Teruel o la Maja de Goya, pues así un poco un salpicón. Pero nos encontramos con una... A ver, el libro está muy chulo porque la historia es divertida, pero sobre todo las ilustraciones están muy bien. Es un libro a todo color, de 24 páginas, está muy chulo. Y entonces nos encontramos con una realidad y es el fascinante mundo del fanatismo infantil hacia los cabezudos. Están emocionados. Y de los profesores, porque nos decían, oye, que es que nosotros trabajamos en las fiestas del Pilar y con los cabezudos no tenemos nada. Láminas de internet, rancias y las 4 canciones. Y entonces nos dimos cuenta que es que la sociedad nos demandaba la colección de los cabezudos. Llevamos ya 9 números. Estamos haciendo la cigarrera, ya estamos con los que han salido después de empezar la colección. Porque la cigarrera es... La cigarrera y el azutero, cuando empezamos la colección no existía. No existían. Pero yo ahí, mi trabajo es más parecido al trabajo publicitario. Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta, un inciso Yo ya contesté, sobre ¿no? la cigarrera? Porque hubo como una polémica o algo así, ¿no? Sobre si se le ponía el cigarro o no a la cigarrera. No, yo se la cuento, la polémica. Lo que nos voy a contar, nos voy a hacer spoiler de cómo lo hemos resuelto en el libro. Porque es una de las claves. Pero, a ver, la cigarrera es la cigarrera, no es la charcutera. Por algo se le llama así, ¿no? Vendía cigarros en el rastro y fumaba como un carretero. ¿Vale? Sí. Se hace el personaje, se elige ese personaje y se le pone un cigarro en la boca porque es como todo el mundo la conocía. Entonces llegan las mentes brillantes y pensantes de que estamos fomentando el tabaco entre los niños. Y con el personaje ya creado y la boca girada para que puedan tener el cigarrillo, le dicen a la escultora que quiten el cigarrillo porque es un mal ejemplo para los niños. Y entonces se queda la muchacha con esa boca torcida, que si os fijáis tiene ahora, que parece que le da un ictus. Y es lo que hemos... Bueno, que os hago el spoiler, que es lo que hemos hecho, que fumaba, le da un ictus corriendo y entonces se queda sin cigarro. Pero esa es la realidad. Yo entiendo que puedes cuestionar, eso sí, hazlo antes, si la cigarrera es el mejor personaje para los niños, porque el tabaco pues no deja de ser. Pero bueno, pues cuestionatelo antes de sacar el personaje, pero si sacas al cigarrero, a la cigarrera, no va a estar sin cigarro, como si el torero ahora decimos que no torea, claro, que cuida caracoles. No, el torero es el torero. Claro, sí, es verdad. Sí, sí. Entonces, a ver, nosotros nuestras historias de los cabezudos son historias familiares. Para que os hagáis una idea, Robaculeros era un personaje que se suponía el nombre de vida. Tenemos una historia divertida para los niños con el trasfondo de la droga. Este se hace adicto a las chuches malditas y entonces a partir de eso se junta con mala gente y acaba en la cárcel. Entonces son historias que en un nivel infantil son muy divertidas y tienen la gracia de que los personajes pues eso funcionan, son muy atractivos, hasta el punto de que los propios críos van a los cabezudos a que se los firmen el libro. Entonces, bueno, ¿qué hago? Y bueno, Soy el verrugón. Sí, se lo llevan y les dejan su huequecito para que lo lleven, ¿no? Hay ese fenómeno, hay niños que están encantados con ellos, más que con Messi, con Ronaldo. Pero nosotros aprovechamos también para que esas lecturas pues vayan creciendo con ellos y puedan interpretar otros niveles. De hecho es muy divertido, pues niños, ahora llevamos 9-10 años con ellas. Niños que tenían 3, ahora tienen 12 y siguen esperando a que salga el siguiente, porque es su colección.
y luego es que es algo nuestro, que tenemos que potenciar, y en eso, por ejemplo, cuando hemos empezado a hablar, hay pocos autores aragoneses, hay muchos autores aragoneses, pocos autores aragoneses que conozca yo por lo menos, no sé, vosotros ya me diréis, que precisamente hayan ambientado sus novelas en Zaragoza, ¿no? Por ejemplo, en Zaragoza o en algún pueblo de Aragón o en alguna ciudad. Entonces, sí que, ¿qué os ha dado a vosotros el ambientarlo? ¿Habéis recibido de Zaragoza, habéis dado de Zaragoza más, habéis recibido igual? ¿Qué a ver, podríais yo no decir? sé si os acordáis del mago Andreu, que se ponía las medallas y tal. Sí. Era casi mi momento mago Andreu. Yo en 2006, cuando lancé Diabolo, había alguna novela ambientada en Zaragoza, de crímenes, el asesino de Zaragoza, anterior y tal, pero era algo prácticamente inédito. Las novelas de intriga o eran anglosajonas o eran norteamericanas, las nórdicas en aquel momento pues empezaban muy poquito, pero ese fenómeno de decir ambientes, novelas de conspiración internacional o internacional traídas a entornos domésticos o costumbristas no existía. Yo siempre he pensado que Zaragoza era una ciudad muy literaria, cuando se me ocurrió el Pilar me pareció fantástico también por ese reto, ¿no? Y yo seguí con esa línea y en cierto modo, a ver, no voy a decir que yo soy el padre de estas criaturas, pero sí que he creado un poco escuela en esa dirección y estoy contento de haber ido un paso por delante. No me pongo la medalla de decir, si no fuera por mí no habría ocurrido, porque esto es fruto de los tiempos. Pero, claro, pero más que un elemento personal, creo que es también pues, consecuencia de los tiempos. Las cosas van evolucionando, pasa en Zaragoza, la trilogía del Bazán de Dolores Redondo pues, ocurre en Navarra. Creo que ese traer las historias que nos molan a nuestros entornos, con temas nuestros y con identificación cercana, más allá de Madrid o Barcelona, o sea, acaso Sevilla, que es lo que había antes, pues funciona. Sí, porque María Oruña también, por ejemplo, ahora ha llevado a Galicia y a Cantabria sus novelas, claro, que están muy bien también. Es que es ese cóctel de decir, es lo que me gusta, pero lo nuestro. Claro, quitarles esos apellidos americanos, ingleses, que también nos sonaban cuando el sheriff, ese tipo de cosas, y ahora que se llame Gutiérrez, Pérez, y nos suene y nos parezca bien. Efectivamente, sí, porque hasta entonces sonaba un poco raro. Nos sonaba como esto. Sí, un poco catetaba. Y según qué lectores lo pasábamos mal. Es decir, si tú no dominas el inglés, de repente te encuentras con 50 personajes y cada uno te suena un nombre más raro y que lees Shakespeare y tienes que decir Shakespeare y ninguno conocido, pues te aturdías, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no solamente es eso, sino también que esas psicologías o esas realidades o esos hitos históricos que se mencionan, los entiendes porque son los que han vivido. Está la novela negra o el género ahora, precisamente con estas últimas incorporaciones de autores que tanta fama han tenido, está más de moda, digamos entre comillas, se está vendiendo más gracias a estas trilogías. A ver, yo es que claro, no puedo hablar mucho porque soy una autora novel y además que llevo poco tiempo, entonces tampoco puedo hablar mucho, pero Esteban Navarro, por ejemplo, que es amigo mío, compañero de Huesca. Sí, de Huesca, por ejemplo, él ha ambientado novelas en Huesca y bueno, pues él ha vendido muchísimo y yo creo que sigue vendiendo. Yo creo que la novela negra ha tenido su momento auge, pero a ver cuánto dura, quiero decir, porque cuando ya eso se generaliza y se masifica, pues la gente quizá también, el otro día escuché a un lector que decía, es que me estoy cansando ya de tanta novela negra. Entonces, bueno, pues hay que cambiar cuando de género para volver otra vez. O darle una vuelta de tuerca. Los géneros no hay que darles vueltas de tuerca. Por ejemplo, con Cervantes. Vamos, que no está todo inventado, ni mucho menos. Yo creo que no. A ver, lo que pasa es que se vende mucho ahora. Entonces, lo que las editoriales grandes quieren que se venda, por supuesto. Ven que funciona y apuestan por ello, ¿no? Entonces, yo creo que el género negro siempre se mantiene ahí. A veces en un segundo plano, la histórica es el líder indiscutible desde mucho tiempo, lo que más se vende. Luego el género negro está en un segundo plano con un volumen de lectores que no somos demasiados, pero que leen mucho. Es que son muy fieles, ¿no? Son muy fieles. Que yo me considero también. Sí. Somos muy fieles los lectores. Y de los que más leen, más que los históricos. Pero eso que tú decías, oye, a mí me cansa la novela negra, yo me acuerdo
con la histórica cuando se les dio por escribir novelas de templarios que todo eran de templarios. Y entonces pues llega un momento que dice, y ya pasemos de página con la guerra civil, que está muy bien, pero también, por ejemplo... Pero ¿hasta qué punto que tú eres un autor que crees una editorial potente, pues de primer nivel? Sí. Y yo conozco un caso de aquí de Zaragoza, ¿no? Un autor que hacía novelas prehistóricas y funcionaban muy bien, se veían muy bien, hizo varias series, y quiero escribir una de romanos. No, tú de prehistoria. Pues tuvo que dejar esa editorial para poder escribir, no escribió de romanos, sino que escribió de literatura. Ese es el problema de las etiquetas Claro, pero- tan cerradas que no te Sí. dejan. Pero también Sí, lo que demanda el público también. Pero Yo sé lo de los templarios. Pero el problema no es lo que demanda el público, que está muy bien. El problema es que esas editoriales son las que dominan los lineales que se exhiben al público. Si tú vas a una librería y ves 20 referencias de novela erótica, pues Sombras de Grey, que también está de moda ahora, otras 50 de templarios y 4 de género negro nórdico, pues esto es lo que funciona, pues acabas acudiendo a ver cuál es la que te gusta más de esa. El problema es que las editoriales independientes no tienen esa fuerza. No, Entonces pues hacen cosas nuevas y tal, pero es difícil llegar ahí, pero bueno, no queda otro camino. no te da igual. Tenéis. Sí. Dos cuestiones. Una, ¿habéis encontrado un perfil en el lector de género negro? Y dos, ¿ha influido que en este país el periódico que más vendía hace muchos años era el Acaso? A ver, yo perfil, opino yo y luego lo que dicen. Yo perfil de género negro, pues esto es como todo. Hay un perfil de escritor de género negro, pues tenemos cosas en común, pero al final cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y todos somos distintos, ¿no? Te preguntaban de lectores, ¿verdad? Sí, el lector. Pasa con los lectores lo mismo. Yo estaba en algún foro de novela negra nacional, por ejemplo en Morella Negra, bueno, Morella con la trufa y tal, que congrega a muchos lectores del género y luego te das cuenta que hay de todo. Es decir, es que es una muestra de la sociedad. Sí que es verdad que tiene ese punto friki que decíamos antes, de que es lector de novela negra, pues lee mucho y está deseando a ver cuál es la siguiente, ¿no? Es un perfil diferente al del bestseller, por ejemplo, ¿no? Y luego lo del caso yo creo que no es causa sino consecuencia, es decir, es que esto mola, es decir, el misterio nos atrae a todos. Y entonces, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué antes estaba el caso? Pues porque no había los medios de comunicación que hay ahora y tenías que ir a la prensa para enterarte de esas cosas. ¿Ahora qué hay? Pues programas de televisión o páginas de internet donde puedes seguir, telediario, donde puedes seguir todo eso. Y otro fenómeno en paralelo, que no tiene mucho que ver, pero yo sí que se lo veo, es el Sálvame. Es el Sálvame. A ver, que no voy a inventar nada, el Sálvame es el cotilleo de los pueblos de después de comer, a la sombra que se junta ahí toda la gente a ver el hijo de no sé quién, el boticario, el alguacilito, que es lo que han hecho, han dejado de hacer. Pues eso te lo echan en televisión con personajes que no son del pueblo, pero que forman parte de tu entorno porque los conoces de verlos en televisión. Eso es. Entonces, el cotilleo, ¿no? Esto despierta el interés. Es un interés, es curiosidad humana, ¿no? Pues bueno, pues es conseguir darle calidad, pero esa es la esencia de por qué Sálvame funciona y porque nadie dice que lo ve cuando lo vemos a contra millones de personas cada programa. ¿Quién reconoce que se juntaba la fresca en el pueblo a poner verde a la vecina de enfrente? No, yo no he sido, no se perdía nadie ese ratico. Sí. Pues esto es lo mismo, que no lo reconoce nadie, pero la verdad es que y si haces tapping y lo ves, pues si escuchas dos frases, estás pensando a ver qué dicen en la tercera. Y a lo mejor es un maroma o una maroma. Respecto a lo de los lectores, Es que yo creo que el perfil de lector, yo soy una lectora de novela negra, entonces, pero yo puedo leer a García Márquez o leer, quiero decir, yo creo que no hay un perfil, lo que dices tú, yo creo que no hay un perfil, pero es verdad que es una literatura que engancha, porque nos engancha los sonidos. A ver, las dos superventas fueron Corín Tellado, que hablaba del amor, Sálvame, y Agatha Christie, Suspenses, crímenes, ¿qué decís? El caso, lo que hemos hablado antes. A ver, yo sí que veo un pequeño matiz, perdona. Dentro de la novela negra hay dos grandes familias, ¿no? La británica, que es la policíaca, la de una investigación criminal donde pasa algo y entonces vas viendo el procedimiento criminal hasta el desenlace, y luego la americana, que es más el thriller, que es que los protagonistas de esos hechos pues los van viviendo, sufriendo y tal. Entonces quizás sí que el perfil de la policíaca, de la novela negra británica, es a lo mejor más específico.
Pero el thriller al final es una buena o mala novela. Es una novela donde pasan muchas cosas, con ese trasfondo más negro, más intriga y tal, pero realmente es para todo tipo de lectores. La clave es que sea una buena o mala. De hecho, la mayoría de las historias que aparecen ahora, ya sean románticas, ya sean históricas, incluso si me acuerdas de ciencia ficción, incluyen la intriga. Sí, de hecho, es un incluso momento. la romántica, yo creo que es el género que más... Tú eres yo la romántica, ¿no? Bueno, pues eso de las etiquetas. Bueno, eso. La no romántica también me llamaban, porque al final tenía poco de romántico, pero bueno. Entonces, pues eso, se mezclan ya géneros, como decía ahora Mitchell, acción, la aventura, el suspense, el misterio, con lo romántico, con la novela negra. Un poco ahí ya no es tan cerrado, ¿no? Sino que Sí, empieza a haber cruces muy buenos, miscelánea. Y yo creo que creativamente es lo más atractivo, ¿no? Sí. Y para el lector también. Pero un matiz importante que lo diría en primera persona. Las grandes editoriales sí marcan Sí, esa etiquetan, estructura de totalmente, etiquetas. totalmente. De hecho, desde las entrañas es una novela, a mí me acaba de publicar Sicario y me llamaron de Penguin Random House, que es una en Madrid o Barcelona de editoriales nacionales, porque habían leído Sicario y les había encantado. Sicario es una novela negra thriller puro. Aquí es una novela de desapariciones de mujeres que al cabo de unos meses regresan con un bebé en brazos, sin querer decir nada de lo que ha pasado y con un sentimiento de proximidad y agradecimiento hacia su secuestrador. Y como aparte del misterio es un thriller, pero salpica algo de terror, algo porque una de las protagonistas es una sensitiva que, pues bueno, tipo a Cuarto Milenio y tal, ¿no? Pues tiene esas pinceladas de terror, les encantó la historia, pero me dejaron fuera de su colección de negra porque no daba el perfil estructural. Entonces, lo dicho, ahí sí que el marketing, entendían las editoriales, y los autores vamos por un lado. Y los lectores son los que decidís, ¿no? Pero claro, los lectores os llega todo hecho puré. Exactamente, los lectores les llega un poco, perdonad que me meto así yo Sí, de lleno, pero es verdad que a los lectores les llega un poco lo que las editoriales quieren que les llegue. Las grandes editoriales. Las grandes, exactamente, las grandes editoriales. Tú, por ejemplo, esta última novela en Pamies, hay otras, por ejemplo, Penguin Random House, que prácticamente si hubiera creado justo el corchete, la medida de que tenía que tener estructuralmente, pues seguramente lo hubiéramos visto tu novela allí. Exactamente, en Planeta, por ejemplo, pasa tres cosas lo mismo. Que como te salgas un poco de lo que es ese corchete, ¿no? esa estructura de la romántica pura, de tal, de cual, a mí no me han dejado meter temas sociales en una novela, en Planeta. No me han dejado. Eso no. Estamos hablando de romántica. Vete por este otro lado porque por ahí no vas bien. No. Luego ya hay una decisión. Ahí te corta un poco como todo. Y hay una decisión personal de autor. Es que es una reputación, ¿no? Pero tienes que tomar esa decisión. Sí. Es decir, yo sé que hay autores que escriben en función de lo que las editoriales quieren publicar y otros que no lo hacemos. Y no publicamos en las editoriales, por lo menos de momento. Pero también ese otro camino es un poco peligroso, porque si tú vas detrás de la tendencia, siempre vas por detrás. Es decir, te pones a escribir la novela se escribe en un mes, tardas lo que sea, a lo mejor llegas tarde. Sí. Y hay muchos autores noveles que se pierden ese camino. Yo creo que es mejor a un escritor que empieza decir, oye, busca tu voz, haz lo que consideres oportuno y tal, y luego pues Dios dirá, ¿no? Y esa mezcolanza de géneros, prueba cosas, ¿no? Sí, totalmente. Como en una probeta, ¿no? Vas echando cosillas a ver qué sale. Y yo creo que hay muchos autores así, de ir intermezclando géneros y... Pero normalmente los que se atreven a hacerlo son los que empiezan y se buscan la vida a través de las plataformas online, que algún éxito se ha conseguido, por ejemplo, a Esteban Navarro, y es un ejemplo de hacerlo por esa vía, con un montón de negativas editoriales a sus libros, hasta que publicó en Amazon, en una época donde Amazon no era como ahora, que era más fácil. Había menos gente que publicaba. Estaban los escritores indies, independientes, de aquella época, entre ellos Esteban Navarro, por ejemplo, y fueron los que empezaron a abrir camino para los tropecientos. Y ahora, como hay más vías de Amazon o autoridad, de lo que sea, es más fácil salirte de esos estereotipos de las editoriales. Claro, lo que pasa es que también es más difícil. Ahora se publica, a ver, bueno, siempre se ha dicho, se publica muchísimo, es verdad. Yo las librerías, hablas con cualquier librero, pues cada semana les llegan 40 títulos nuevos. ¿Tu libro lo distribuyen a Madrid?
¿A Cádiz? Sí. ¿Llega a las librerías? Sí. ¿Lo sacan de la caja los libreros? Pues muchas veces no. Claro. Yo estuve haciendo una presentación en Albacete porque se empeñaron allí unos lectores que de la casa de Aragón, de que fuera y tal, y el librero me decía desde la señal, joder, es espectacular, vaya novelazo, pero no te conocía. Me llegaban tus libros, Ni siquiera pero claro, si te llegan 40 por, no sé, 1000 novedades o 2000 o 3000 novedades al año de libros que no conoces, ¿cómo colocas unas u otras en los lineales? ¿Cómo recomiendas esa novela a tus lectores? ¿Cómo lo haces? Es muy complicado, la verdad es que... Y otra cosa que quería decir un momento, Chema, ahora te dejamos. Que yo como tengo una hija adolescente, ya lo sabéis, pues ahora en Instagram se están publicando cosas por entregas. Incluso los antiguos folletines se publican, pero en Instagram. Y entonces van leyendo las historias en Instagram. Y de hecho luego estos autores llegan a la Feria del Libro de Zaragoza y firman un montón. Hombre, claro. Es alucinante. A ver, ¿qué nos ibas a decir, Chema? No, perdón, que es súper interesante todo. Vamos a ver, es una curiosidad. O mejor dicho, dos. ¿Cuál es esa novela universal dentro del género negro? Ese autor o esa novela que os hubiese gustado escribir a vosotros, esa referencia un poco conocida que os hubiese gustado, o sea, en el que habéis dicho, joder, ojalá lo hubiese escrito esto yo, ¿no? Eso es una pregunta. Y luego otra, ¿cuál es, o sea, si opináis, que así como siempre se dice, ¿no? Que o sea, la literatura supera un poco al cine, que todas aquellas obras que se han llevado al cine siempre es mejor la novela, generalmente, eso ocurre. Pero claro, en el caso de la novela negra pienso, y soy un profano total, que claro, pues, todo el tema de las nuevas tecnologías y los efectos especiales van muy bien, ¿no? Para el tema del cine negro, pues porque bueno, los efectos pues, de alguna forma pueden acentuar todo el efecto que queréis conseguir. Entonces, ¿pensáis que también en el cine negro, yo pienso que sí, y lo he leído un poco, pero pensáis también que en el cine negro, pues, o sea, que es la obra, la literatura escrita, supera generalmente al... Bueno, yo hablo primero. Que si no, Michelle no hay quien lo... No, es que tienen mucha más experiencia. Soy súper entretenido. Es verdad, es verdad. Pues igual que hacer un dúo de monólogos por ahí, ¿no? Oye, pues, yo también que tú eres romántica. Yo sobre todo me uno a acompañaros porque la verdad es que no habíamos encontrado mejores parejas literarias. Sí. Sí, la verdad es que al final, ¿verdad? Sí, hablarnos algo de monólogos, algo habrá que hacer. Yo voy a leer este que tiene la protagonista que se llama Camino, es que se me lo voy a leer porque vamos. Yo es que me ha llamado la atención sorprendida porque no, fíjate, una de las cosas que no se me había ocurrido, pero digo, claro, la protagonista se llama Predestinada. Curiosísimo. Pues, a ver, yo, respecto a lo de si la literatura es más interesante que el cine, a ver, no hay que generalizar, pero yo siempre prefiero un libro que una película, pero porque a mí las palabras es que es mi modo de comunicarme con el mundo, entonces a mí, dame una frase, dame una palabra, dame un verso bien dicho, dame una canción tuya, dame, pero una imagen dice mucho, pero para mí, eso de una imagen vale más que 1000 palabras, a mí, dame las 1000 palabras. Y la imagen, pues bueno, ya me la pondré yo en mi cabeza y lo prefiero yo, ¿eh? Y además es que ahí se analiza mucho más los personajes en un libro. Pero bueno, hay muy buenas películas que reflejan muy bien una historia y vamos, no les quitamos mérito. Pero yo creo que la literatura, yo me quedo con la literatura. Yo creo que no hay que comparar, son medios distintos y necesarios los dos. Yo la principal diferencia es que en la literatura tú eres el que construye esos elementos que dan forma a la historia, con lo cual lo haces tuyo, es decir, aportas un plus personal como lector que te convierte en creador también de esa historia. Por eso, al leer lo que decías, cuando tú ves una novela que ya has leído el libro, normalmente te decepciona, porque no tiene nada que ver la interpretación que hace el director con la que tú te había emocionado cuando leías el libro. También es verdad que esos recursos cinematográficos que hay ahora permite hacer producciones espectaculares siempre y cuando haya una buena idea, una buena historia detrás. Entonces, realmente esos efectos por sí solos no son nada, sino hay una buena historia detrás. Y ahora, pues es verdad que hay guionistas que escriben historias muy buenas, tanto de negra como de oscura. ¿Y la novela de referencia que os hubiese gustado escribir o el autor que os hubiese gustado ser? Quitando a vosotros, claro. A ver, yo es que en esto, bueno, como no sois escritores, salvo la mayoría,
yo voy a decir cosas que no proceden, porque lo normal sería decir, pues a mí me gustaría ser Agatha Christie, pues es verdad, ¿no? Pero, a ver, yo esa novela que leí y dije, ostras, esta me hubiese gustado escribirla a mí. Y no es la más ejemplar del mundo, ni siquiera es de novela negra, es la trilogía de los Juegos del Hambre. Porque esa historia, muy vinculada al tema televisivo, que a mí ese rollo me va mucho en mis novelas y referencias, a mí me gusta y además ha tenido éxito, además entre el público joven. Entonces dije, ostras, esta historia me hubiese gustado escribirla a mí. De igual manera, cuando leí el Código Da Vinci, que también fue un pelotazo, y que te hubiese gustado ser Dan Brown, pues la cuenta de créditos, o sea, la cuenta se la cambiaría, la suya por la mía. Pero la historia no te creas. Pero yo con ese libro A mí me dije... decepcionó, me gustó. Yo entendí cómo era, o sea, creo que no es muy buena historia, porque yo me di cuenta perfectamente de cuál era el recurso que utilizaba permanentemente. Sí, le ves las costuras. Exacto. Cuando le empiezas a ver una costura... Entonces, cuando la historia pues, es morbosa, tal, no sé qué, te atrae, te mantiene en vilo a ver qué pasa, pero realmente dices, pues es que este es el mismo juego que hace esto lo sé hacer yo. Te lo sabes. Pero bueno, a ver, que también te podríamos dar referencias, pues el padre de la literatura negra en España es Fernando González Ledesma, que es de novela policial con barcelonés, que escribe novelas muy chulas, Crónica Sentimental en Rojo, El Pecado o algo parecido, pues es un autor de culto entre los novelistas negros. Jiménez Barlet, por supuesto. De hecho, Alicia Jiménez Barlet es de las primeras escritoras que introduce a una mujer como protagonista, porque hasta entonces era o la víctima o la femme fatal o... entonces ella introduce a Petra Delicado como un personaje que lleva la acción. En ese evento de novela negra en el que participé de Morella, le acababan de dar el premio Planeta a ella por la novela y estuvo ella también, entonces compartí con ella cenas, estuvimos charlando, una mujer muy cercana también. Y contaba un poco eso que decías tú, ¿no? De cómo ese punto femenino evolucionó y también esa normalidad de decir, pues es que luego un escritor de éxito no deja de ser uno de nosotros que tiene un poco más de suerte, de camino, ¿no? Sí. Ahí también hay algunos que no comerías con ellos en ningún lado, ¿no? Pero normalmente es gente que ha dado unos pasos y al final me han llevado más lejos de lo que inicialmente pensaba. A mí me hubiera gustado escribir Blade Runner, por ejemplo. Blade Runner. Ese tipo de... que además la película es muy buena. La que han hecho ahora, bueno, no transmite tanto, pero ese tipo de universo un poco en el ocaso del ciclo de la vida, ¿no? Que viene de una guerra, que hay robots, que... Y bueno, me hubiera gustado ser Rosa Montero, escribiendo Lágrimas en la lluvia. Bueno, es que, vamos... Aquí. La mujer me llega en vena. Directamente. Entonces, Rosa Montero, me habría gustado ser ella y escribir esa trilogía que escribió. Crear esos libros. Bueno, ¿qué proyectos tenéis ahora? Bueno, más o menos ya nos habéis dicho que algo anda ahí en mente o ya empezando. Bueno, yo esta mañana he estado chequeando el boceto de dibujos de La Cigarrera, con los textos y tal, y entonces ya pues le he visto... Pero nos lo has spoileado. Sí, un trocito, no al final, porque hay una historia de amor también ahí, que sí que nos la voy a montar. Bueno, sí que os puedo decir que el Morico, no sé si sabéis quién es la novia del Morico. No lo sabes. ¿Lo sabéis? No, la meditación. ¿Lo sabéis? No, hombre, no. Morico tiene más encanto, La Cigarrera no es que sea muy bellezón, digamos. La gigante Agustina. La gigante le quedó un poco grande. Han conseguido superar las diferencias. La estatura no es problema. Claro que no. De hecho, en la imagen del libro está con unos zancos y tal, dando besos a su novia así. Hay una frase que dice, donde llegue la espada del caballero, ¿cómo era esa frase? Es que ahora Donde no llegue un español, llega la punta de su espada. Eso. ¿Cómo? Donde no llega un español, llega la punta de su espada. Eso mis españoles eran tan fáciles. Pero La mano. Pero luego la espada... Bueno, pues y aparte estoy esperando ese momento a ver si llega de poder ponerme a escribir la novela. ahora que ya empiezan las vacaciones... A ver, lo que pasa es que, yo elegí mala profesión.
Porque yo sí... Porque curras mucho. Sí, yo recomiendo a quien quiera ser escritor hacerse funcionario, pero no policía, ¿no? Estos de estar en un despacho vigilando toda la noche y tal y poder escribir allí, ¿no? Porque realmente un autónomo lo tenemos complicado. Yo soy funcionaria. Pues es un buen momento para ponerte a escribir, ¿no? Igual te cambia la vida este tertulia literaria. Entonces, bueno, esperando ese momento para escribir la historia, que las editoriales ya me la están pidiendo, no estoy cumpliendo. O sea que ya tienes hasta Sí, estoy en editorial y ya tienes bastante... A ver, una de las Los cosas... intentos son sacar un poco más. A ver, No hay manera, ¿eh? una de las cosas que... Oye, que nos ha hecho la novia. Y lo de la carrera que le da con Ictus, que eso es primicia Eso mundial. es. Ahora vais a los colegios, lo anunciáis y os forráis. Bueno, Hay un periodista aquí que, a ver, hace lo más los datos de confidencialidad. ¿De qué estábamos hablando? Sí, había una editorial. Las editoriales, sí. A ver, una de las cosas que te da el ser un autor reconocido con mucha trayectoria y con un público muy fiel, que es mi caso, no estéis pensando que son decenas de miles de personas, pero sí que hay un público que está esperando cuando llega lo nuevo. Eso me permite tener la tranquilidad de saber que cualquier novela que yo escriba la voy a publicar. Onagro, que es mi editorial de siempre de aquí de Aragón, está deseándome cuando me escribes algo, tal no sé qué, pues espera a ver, porque también estas cosas tienes que administrar. Veremos a ver si publico con ellos o con una editorial nacional, pero primero tengo que Claro, con Camis también te ha ido... Sí, con Camis muy bien, estoy contento. Lo que pasa es que lo comentaba antes con Camino, es una editorial nacional que distribuye muy bien. Quizá tienen más experiencia en novela histórica y en romántica online. La Negra lo están intentando impulsar con autores de aquí que están descubriendo y tal. Bueno, pues siempre tienes también esa aspiración de dar el salto, ¿no? De lo de Random House, Penguin, que decíamos antes, pues podría haber si hay posibilidades, pero bueno. Que lo primero es escribir la novela porque si no ya no lo dirás palabras. Sí. ¿Y Camino? Y yo tengo varios proyectos, varios caminos abiertos. Así que a ver qué tal. Tengo una novela en un concurso, que no creo que gane. Bueno. Pero ahí está de momento parada, claro, porque no puedo hacer nada con ella. No, Pero sí que estás trabajando ya en otra, ¿no? sí, estoy trabajando en otra y luego tengo una posibilidad con una editorial. Que no puedas decir, ¿ves? Pero ahí estamos. Pero también es de género negro o... Sí, género negro. Lo que pasa es que yo no me quiero encasillar en el género negro, ya lo digo, ¿eh? De hecho, escribí hace no mucho una novela que no es negra y que es desde los ojos de la niña, en fin, cambio completamente de así que nunca se sabe. Sí. Bueno, yo voy a aprovechar la cuña, porque yo hilo muy bien estas cosas, digo de encasillarse y tal. Yo tengo una novela, se te está ahí, Te amaré cuando te encuentre, que es una novela romántica. Yo no es que esté encasillado, es una novela de amor, de sentimientos, contada como si fuera una novela de misterio. Eso, de acción, días inesperados, una intriga y tal. Y es un reto que me planteé. Al final, quieras o no, el lector te acaba encasillando también, y las editoriales. Porque yo recuerdo cuando salió esta novela que me decían mis lectores de Negra, ostras, es que me he leído todo tuyo, pero ahora esto... Digo, a ver, digo, que es lo mismo, pero es mi estilo, te va a gustar, les gustaba. Pero la gente se acostumbra, tus lectores, que son los que están esperando lo nuevo, se acostumbran a tu estilo y buscan eso. Entonces, a no ser que te conviertas en un premio Planeta o una cosa así, puedas hacer luego lo que te dé la gana, pues tendrás... Suena como si fueras un poco, pregunta así mía, suena como si fueras un poco desleal si dejas ese género, no definitivamente, porque no se deja, sino que dices, bueno, pues voy a probar ahora con la romántica, o voy a probar con la histórica, o voy a... suena un poco a deslealtad con tus seguidores, con tus lectores. Claro, lo que pasa es que lo primero tienes que ser leal contigo mismo. Y entonces yo interpreto que yo cuento las historias que necesito contar, que quiero contar, y a veces no son las que las etiquetas editoriales marcan y los lectores esperan. Entonces yo sí que creo que tienes que ser fiel a tú mismo y escribir lo que en ese momento consideres oportuno. Pero eso es la parte artística y luego tienes que ser consciente que en la parte comercial, si ya es difícil, pues te vas a encontrar con una dificultad mayor. Es lo que os decía las editoriales, no solamente históricas, sino prehistóricas, porque si no, no te seguimos publicando. Esa es la realidad, el público espera lo mismo. Y las editoriales y los autores
con recorrido están apostando por eso. Como decíamos antes, las trilogías, lo de los personajes que hacen sagas, pues porque vas a lo seguro. Es decir, si yo tengo 3 novelas que han funcionado muy bien y saco una secuela, pues a lo mejor no al 100% de los que he leído las otras, pero al 80 o al 60 ya tengo un público. Claro, ya sabes seguro. que ahí, claro, efectivamente. Luego además has dicho una cosa antes, cuando has dicho, trabajas tu voz, tal, pues claro, al final la gente te ha identificado con esa voz que tú propiamente has creado. Y van a buscarte ahí, ¿no? A mí, eso es difícil también que el lector lo rompa. pero eso lo consigues si eres tú mismo. Sí. Esto yo cuando enseño a hablar en público también lo digo. La ventaja es que todos somos únicos. Como tal, somos interesantes. No hay nadie como nosotros. Siempre y cuando seamos fieles a lo que somos. Si yo me intento parecer a otra persona o trato de ser algo que no soy, entonces ya chirría y ya dejo de ser interesante. Pero si yo soy auténtico, luego pues tengo que trabajar, tengo que pensar en el auditorio, pero si soy yo, eso es una ventaja potente. Y eso es lo que nos distingue a los escritores. Luego con el oficio, con el trabajo, con las pautas de los géneros, con todas estas cosas. Pero esa voz, si no la percibes o no la tienes, pues tendrás problemas. Serás un contraredactor, pero a lo mejor no eres un buen escritor. Claro, esa esencia. Pero no quita que hay escritores que están vendiendo mucho y que no son buenos escritores, pero sí son buenos redactores, escriben lo que las editoriales buscan. Y venden mucho porque están detrás de esas editoriales. Al final es una decisión personal. Ahora ya no vale solamente escribir bien, vale venderse, ¿no? Ojo. De alguna manera. Ahora eres tu propio, y tú que sabes de marketing, a ver si nos das unas nociones, pero ahora tienes que ser escritor, tienes que ser de marketing, tienes que ser tu propio vendedor, que a veces te sientes como el típico vendedor de Planeta en tiempos de colecciones llamando a la puerta. No para eso, entonces se me da fatal. Yo empecé, A mí también, a mí también se me da fatal. yo empecé en 2006 con Auro y era una editorial que hacía eso. Estaba Lorenzo Mediano, estaba Fernando Jiménez Ocaña y vendían sus libros en una época en la que los demás editores o libros no lo hacían en las ferias y los ponían verdes. Hombre, que no somos comerciales, tal. Ahora todo el mundo en la feria del libro lo hace y el que no lo hace es que no vende. ¿Por qué? Porque es que el público tiene tantas opciones de elegir buenas novelas o no tan buenas o novelas interesantes que esos son esos factores diferenciales, pues el plus de experiencia personal, pues este autor que es simpático o mira que me ha contado no sé qué, esa experiencia es lo que busca el lector y o lo haces o estás fuera de mercado. Entonces, es verdad, es así, somos comerciales, pero bueno, afortunadamente somos comerciales de algo en lo que creemos y con lo que deberíamos ser sinceros, o deberíamos ser sinceros. Pero es así. Pero es que te lo juegas en cualquier detalle, es decir, una mala portada o un título mal elegido o un lanzamiento en un momento inadecuado te puede tirar por tierra el éxito de un libro. Porque ahora el libro se la juega, la novela se la juega en un mes. En un mes no consigues estar enganchado y tal, sales de los lineales y hay una nueva novedad que a tu sitio. No tienes normalmente capacidad de segunda posición. No, además hay muchos escritores, ahora hay mucha gente que escribe, entonces... Es que es una cuestión de fácil de que ocupen tu sitio. Es espacio físico, es decir, si el librero, suponiendo que te ha puesto en un buen sitio, pasa una semana o dos y no vendes, pues pone tu libro a ver si vende y ya está. Sí, sí. Y si coincide que tu libro ha salido en una época que es vacaciones y que no hay nadie que pasa por las tiendas, pues ese mes lo has perdido y desaparece. O la portada no es atractiva. Pero antes era una cuestión de los libreros y ahora es una cuestión del autor también mucho que tienes que hacer tú. Dar la traca en Facebook, en Instagram, lanzar historias cada día porque si no se... Es decir, es un constante... Tienes que dedicar un tiempo, ¿no? Que cuando no lo tienes... O cada cierto tiempo. Yolanda, por ejemplo, de esto también sabe bastante y tienes que dedicar para mover redes sociales y para estar presente, porque si no... El otro día estaba con Jordi Siracusa y también hablábamos con David Jasso, que él decía, es que si no, no somos nadie, o sea, de verdad, o sea, si no, no somos... Si ahora no te metes un poco en internet y hablas incluso de ti, de tu faceta privada, porque la gente quiere saber también cosas de ti privadamente, no solamente del libro. No puedes estar todo el día bombardeando con tu libro, con tu libro, con tu libro. Tienes que hablar de muchas más cosas. Entonces, claro, hay que hacerlo. Es una cosa bastante obligatoria, por llamarlo así. A ver, todos los oficios tienen su parte divertida y sus tareas más tediosas. Y en este caso, pues este oficio de escritor, pues este hobby tiene esa parte y no puedes obviarla. Es decir, o lo haces o no lo haces. Si no lo disfrutas haciendo, pues tienes un problema. Tampoco vas a ser convincente y es necesario.
salvo casos excepcionales que los hay, pues Esteban Navarro pues lo hizo de esta manera, o una que se ilumina y de repente pues lo que hace un pelotazo, pero lo normal es encontrarlos. Y pasa aquí en Zaragoza, pasa en la feria de Gea cuando vas, y pasa en la feria de Madrid, que tienes, salvo figuras específicas, el resto es todo Yo una pregunta que os quería hacer al hilo de lo que había dicho mi amigo, era que ¿hay alguna de las novelas que creáis que se puede llevar, las dos o todas, pero hay alguna que creéis que puede llegar a ir, pues, ya no sé si una película de cine, un corto, algo que se pueda hacer con ello? ¿Cuál recomendarías? Si pudieras decir, bueno, que te está viendo alguien que puede llegar a ir. Hombre, en realidad cualquiera de ellas o... A ver, contesto. Sí. Objetivamente, Talión y Diablo se desarrollan en Zaragoza íntegramente, con lo cual efectos de una producción cinematográfica es mucho menos exigente que Sicario desde las entrañas, que son novelas, o Diva Muerta, que son novelas que se desarrollan por diferentes escenarios multinacionales. Mi estilo es un estilo muy cinematográfico, muy visual, mucho ritmo, con lo cual historias muy potentes que visualmente funcionan bien. En su momento con Diablo se habló de que podía haber ese interés y tal, y son novelas que funcionarían en general bien. Pero si ya tenemos bastante con lo nuestro, que es manejarnos en el mundo literario y tal, imagínate pasar el salto al cinematográfico. Sí. Eso sí que es pues, que llegue el rey de Midas, que lo toque, te convierte en oro, te toca, y entonces aparte de ahí... Así que te lo digan Pero bueno. Una escritora, María José Moreno, Sí, que le van a la publicar trilogía del me mal, la he leído. que le van a publicar como serie, ¿no? Como serie. Una especie de serie para televisión. Pues Eso es tener suerte, Bueno, contacto, yo- no sé. un poco de todo. Un poco de todo, yo creo. Yo sí. tengo una experiencia cinematográfica, la que traigo, y además con un premio Simón, un poco de pavo. Los premios Simón son los premios aragoneses del cine. Pues hay un cortometraje que está basado en el cuento del Morico. En el que escribimos del Morico, me llamó el director y me dijo que quería hacer un cortometraje sobre el Morico, que era un personaje que cobraba vida, que iba al psicólogo y tal. Y yo pensé que era un salado, te digo de verdad. El mozo tiene una forma de hablar muy peculiar y yo dije, me está contando. Pero no, me volvió a llamar, yo me puse a su disposición y de hecho dio la casualidad que el día que estaban haciendo la grabación fuimos a comer con mi familia a la Antilla unos bocadillos y estaban todo el equipo de producción, estaban allí con la mesa de al lado, con Domingo Carrillo, que es la persona que lleva el portador del Morico, que lo conoce también, y estuve charlando, no, que estamos haciendo esto. Y de hecho, pues hicieron el cortometraje y les han dado un premio Simón. O sea, y en los créditos aparece la mención al libro de Michel Soniel, así que ya tengo experiencia cinematográfica. ¿Ves? Ya estás ahí, Estoy en todo. ¿Cómo vamos aquí a Hollywood? Muy bien. Y según me dijo, está en el archivo cinematográfico de Hollywood. Te dejo físicamente una copia de ¿Qué te dijo? Estábamos hablando de que no era tan descabellado. Igual dentro de 100 años llegan extraterrestres, cogen una muestra de cine español y cogen el Morico. Bueno, entonces, ¿para cuándo ya, yo ya por última vez que insisto, para cuándo tendremos noticias de vosotros de nuevas? Yo creo que no. 2019. Sí. A ver, en octubre de 2018, No lo sé. en octubre de 2018 sale La Cigarrera, Vale. la novela. Yo creo que son las fechas. Yo espero que en 2019 esté. Seguiremos de Esto no me había ocurrido nunca, las cosas como son, siempre he ocurrido, pero también es verdad que a nivel profesional está en una época un poco más chuchada, con más curro. Entonces, Sí, no, además todo tiene un proceso y no hay que meter prisa. Así que, bueno, pues nada, seguiremos atentos a Sí. la carrera y a tu 2019 que está ahí. Si queréis echar un vistazo a los libros, a veces llevaros alguno firmado y tal, pues contad conmigo. A alguien no le he dado número, seguro. Hay que hacer eso. Entonces voy a pasar a daros el número. ¿A quién no le he dado? ¿A quién? ¿A alguien no le he dado? Por aquí. ¿Tú no tienes un pelo sin
Silvia. Atrás tenemos una amiga que no tiene. Luego dices tranquilo. Algo que no se puede decir. Me he dejado el móvil en casa. ¿Alguien? Claro, Las enlaces en Facebook, los amigos esta mañana. Igual podrías hacer. Yo me voy a llevar. ¿Has hecho? A mí no, que tenemos ya. ¿El qué? Que tenemos ya todo. Ah, tienes ya. Bueno, el señor notario no ha podido venir, Para que pero tenemos manos tenemos inocentes. alguna mano inocente. Y culpable también. no, eso le voy a decir con tanto crimen. Culpables yo. muchas. Venga, Clara. Yo participo del sorteo, tiene que ser alguien neutral, ¿no? Si no, alguno de los que van ¿Cuál de los Yo me fío. Y sale tres Yo vacíos. sorteo. Ay, pero además sobre el mío ya lo tengo que sacar. Voy a revisar los que... ¿Dónde llegamos? Clara, ¿tienes el mío? Clara, ¿tienes mi libro? ¿Ves? Pues ella le tendría que Ya estamos ahí con las cosas calientes. Tongo. Yo a ti te lo voy a dejar. Aquí están desde el 18 para allá. Comprobáis, podéis comprobar todos que están los que no han entrado en el modo. Yo estoy revolviendo así. Mientras organizas, me he quedado ganas de preguntar una cosa. ¿Os ponéis música cuando escribís? Yo no. No. Me descentra muchísimo. Sí. ¿Ha habido alguna vez que en algún episodio concreto he dicho, uy, ahora mismo esto? Entonces, pero es algo muy concreto, generalmente no. A mí me pasa igual. Normalmente no, en alguna escena determinada, en la documentación sí, y al revisar a veces también. Pero en el proceso de crear la historia, muy ocasionalmente. Así que, Oye, ¿os habéis obsesionado alguna vez con un personaje hasta el punto de llevaroslo a todas partes? A la cama. Todo el día, a todas horas, a la compra, a donde sea. Hombre, sí. a ver, yo con personajes no, pero la historia sí que te posee. Sí, la historia. A lo mejor estás yo trabajando en la agencia y de repente estás creando un eslogan y te viene una historia, un punto y te vas a la novela, ¿no? Cuando estás en esa fase de escribir, va contigo. Lo que os decía, corriendo, saliendo a correr y la historia se resolvió sola, es decir, forma parte de tu... Por eso es tan importante cuando te pones a escribir hacerlo de tirón, porque estás, todo tu espíritu, todo tu ser está con la historia, no estás en estado narrador, narración. Luego lo que has comentado también, ese espacio, ¿no? De cuando terminas la novela, el despegarte de ella durante Tienes un que mes despegar muchísimo. para luego poder volverla a coger y haber tomado distancia suficiente para poderla leer y decir, verla con otros ojos, porque cuando estás Estás muy adentro, demasiado. entonces hay que verla desde el punto de vista del lector de la manera más fácil posible, es alejándote en el tiempo, ¿no? Sí. Y tenéis personas de confianza, ¿no? A las que le podéis dar el manuscrito y decir, ¿Tienes lector entero o no? no, Además, no me gusta... A ver, vuelvo a lo mismo, no es por una cuestión de prepotencia, porque asumo un riesgo. Es decir, luego la editorial lo lee, o en un momento determinado si tienes pues una parte específica de medicina o de sinergología, pues vas a ser especialistas para que te la lean y tal, pero cuando está la historia contada. Yo prefiero tener yo esa relación con mi historia sin interferencias, porque a veces, a ver, que es una manía, esto no es ni bueno ni malo, es un estilo. Y yo prefiero aislarme de esas opiniones hasta que la historia está terminada. Y después ya me enfrento a la realidad, si está mejor, peor, Los tienes, los lectores. Sí, lo que pasa es que cuando la historia está terminada. Entonces sí que lo que pasa es que es verdad que hay tantas opciones, que cada uno lleva la historia a su terreno. Entonces, claro, pues al que le gusta una parte, a otro no, al que no, entonces al final dices, me quedo con lo que Yo creo que hay tantas novelas como lectores. Claro, es que es una misma novela. Es que se es corre, así. se corre el riesgo de que haya una fuga, ¿no? Sí, de perder un poco la visión, ¿no? Tu camino, vas hacia allá y luego pues llegas y después que la gente opine, ¿no? Y siempre las opiniones, pues lo hablábamos antes contigo, que los escritores estamos expuestos, ¿no? Y a veces son críticas buenas, muchas y otras no tan buenas. Y hay que estudiarlas todas y escucharlas, pero siempre con distancia. Sí, Lo bueno es, no te puedes porque ¿qué van a decir tus padres de tu primera novela? No, ni O tus amigas o tus hermanas.
y que va a decir un tío amargado que solo está buscando en internet a ver con quién se mete de un artículo que acaba de publicar. Efectivamente. Sí, las opiniones estrellas en Amazon que te ponen no me ha gustado nada, punto, ya está. Entonces, simplemente para bajarte el número de estrellas o cosas de este tipo que ya sabemos todos que no tienen una relevancia para el autor, ¿no? Realmente. ¿Algo más? ¿Creéis que hemos ido moldeando la personalidad a lo largo de los años? Qué buena pregunta. Es una pregunta interesante. curiosa. Yo personalmente creo que sí, que eso tiene que hacer que... Quizá un poco sí, pero vosotros no pensáis. Yo no lo he pensado nunca. Me he dicho Yo te voy a decir una cosa. A ver, yo creo que a mí me ha moldeado más mi profesión publicitaria que la literatura negra o la infantil. Yo sí que en cierta medida veo más influencias en mi estilo literario de ese trabajo de publicista que hago. No significa que una novela negra haya recursos de redacción publicitaria, que haga alguna cosa y tal, pero no habitualmente. En la infantil sí. En la infantil yo la veo muy parecida lo que yo hago a, pues, por ejemplo, cuando desarrollo un storyboard o algo por el estilo. Pero yo no me atrevería a decir que soy distinto por escribir género negro. Yo creo que escribo género negro porque soy como soy. Evidentemente, cuando vas ganando oficio, tablas, te vas metiendo, pues eso va, todo lo que tú vives pues va haciendo que evoluciones. Pero yo no me atrevería a decir, yo escribiría de influencias, vendría más de ese pensar en el lector, vendría como técnico, de esos condimentos que os decía, pues de la intriga, de la nostalgia, de lo exótico, de los mundos lejanos, todas estas cosas que son recursos publicitarios de atraer interés, yo sé que mezclan bien en la literatura. No sé. Son de estas preguntas demasiado trascendentes para... Me ha parecido una cuestión interesante, porque sí que a lo mejor te puede llegar a, vamos, yo lo veo así, yo creo que todas esas experiencias, ya escribas novela negra, género, pero la experiencia de escritor, yo creo que sí que te transforma de alguna manera. A mí me ha transformado en la medida en que, a ver, observo el mundo de otra manera. Es como que todo es escribible y todo es contable y todo es... y luego vas desechando, ¿no? Escribir o tener concreto. Porque lo ves a través de esa lente. Sí, la verdad. Hombre, igual te vuelves con la piel un poco más durilla, o sea... A ver, yo lo de ser escritor, yo es que no hay un momento que diga ahora soy escritor. Yo he sido escritor siempre, es decir, con pocos años me encantaba escribir redacciones en el colegio. Luego, pues la novela esta de 12 años que escribí en casa, en las poesías. O sea, lo que pasa es que eres un escritor que vas cogiendo recorrido y te van pasando cosas que te enriquecen por vivencias propias. Pero yo creo que escritor no somos. Es decir, no empiezas así, sino que naces y vas creciendo en esa dirección. Lo del género, pues puede ser, a lo mejor te vuelves más analítico al trabajar novela negra porque buscas pues, todo como más deductivo, pero no lo sé, no había nada. Yo al revés, porque yo, claro, soy policía, entonces antes era como más analítica y ahora me estoy volviendo un poco friki en el sentido de oscura. No oscura, pero me encanta el realismo mágico, ¿vale? Por ejemplo, o sea, me encanta meter efectos maravillosos y extraños en lo cotidiano. Entonces, en mi día a día de trabajo policial digo, esto sí es una historia, pero me invento una película de una manera súper extraña. Sí, un poco... Entonces, a mí se me cae un pelín la pinza en ese sentido. Pero es bueno, ¿eh? Sí. Te alejas de la realidad. En el momento que sabes diferenciar totalmente lo que es ficción de lo que es la realidad, pues yo creo que en los dos casos, en vuestras respectivas biografías, que he cotilleado por ahí, en los dos casos he visto la imaginación desbordada, ¿no? Que os dice que tenéis una imaginación desbordada. Desde luego hay que tenerla, ¿no? Para poder escribir. Creo que todos los géneros, creo. Sí, pero en este género yo creo que en el género negro más. Yo creo que en todos. Muy en todos. Y
Y aparte de la imagen, Sí, en eso estoy de acuerdo muchas contigo horas, 100%. no tan brillantes. Efectivamente. Porque de ahí, tú que sabes, el proceso de corrección, de la documentación, toda esa parte es constante. No, y de evolución del escritor misma. O sea, tú te lees hace 6 años y no es el mismo que escribes ahora. Es constante aprender, comentar. Estoy de acuerdo con la frase esa de que la inspiración no tiene que trabajar. Efectivamente. Tenéis que trabajar para poder crear. Y cuenta, y aunque sean esas horas por la noche, en los ratos que vuestras profesiones Nos van dejando. os van dejando, pero tenéis Sí, es que que sacar tiempo. esa imagen idílica del escritor con la botella de ginebra y el cigarro y sí, vacío, yo no podría, o sea, claro, es como Dan Hemingway. Sí, pues primero que habría acabado yo en mis días seguro, pero aparte es que no habría escrito nada decente, porque creo que todo sería súper raro. Yo os pongo una misma imagen, pero en otro sector. Cuando yo estudiaba publicidad, pues la imagen que teníamos de las agencias en Barcelona, en Madrid, en aquella época, pues los años 90, 2000 y tal, era que, además era real en algunos casos, que había salas de futbolines donde los creativos se ponían a jugar al futbolín y de repente salían de allí y tenían el concepto, el eslogan o la idea de campaña, ¿no? Y luego te das cuenta que no, que lo que tienes que hacer es ponerte delante del folio, pensar, tener la reunión y entonces hasta que no dedicas 20 páginas y luego las tiras no te sale la idea buena. Pues con la novela pasa lo mismo. Pero bueno, también es verdad que no nos vamos a dejar, que es un trabajo, una parte muy bonita. Bueno, yo creo que deberíamos de meter aquí mano. Nos cruzamos, ¿vale? Ya sorteamos. Venga, ella sortea el de Diablo, ¿vale? A ver quién tiene. A ponerle un poco de emoción. ¿Quién tiene ese espíritu de diablo? Todos con el número en la Primera mano, edición, ¿eh? O sea que es un ejemplar. Un ejemplar especial. El 15. ¡Allá! ¡Silvia! Hombre, luego se lo firman. Sí. Dice Michelle que si lo quieres firmado. Seguro. Vamos a preguntarle, pero seguro. Si no, creo que sí. Eso es dedicado, ¿no? Claro que sí. Puede ser. Bueno, primero hacemos el sorteo. Vale. Bueno, hacemos el sorteo del otro. Que no le doy a mi madre porque Ahora ya no sale. ya la que hago con esto. Vamos allá. Lo llevas a la botaña. Un poco de emoción. Ahora pues vamos. A ver. Este. Es el 14. Oye, ¡Marta! 14. Es la nueva edición, ¿eh? Exacto. No lo tengo dedicado. Joder, Pues hombre. ¿no lo tienes dedicado? No, porque no nos habíamos visto. Bueno, deberíamos de hacer foto con los Venga. autores, o sea, con los afortunados. Oye, pues